Hola a todos y a todas, os traigo un Sketchbook Tour. La verdad es que estoy muy emocionada. Es el primer vídeo que hago hablando, que no veas la que he liado para montarlo porque todos son risas hasta que vas a grabar un vídeo de verdad. Porque normalmente solo salgo dibujando y no hablo ni nada. Pero bueno, no me enrollo más y os enseño lo que llevo hecho desde diciembre. La verdad es que está un poquito sucio, pero bueno, no lo tengáis en cuenta. Bueno, para empezar, he de decir que este sketchbook es del taller, o sea, no os compliquéis mucho la vida si queréis empezar. No sé cuánto me costó más o menos, creo que fueron 5 euros y los bolis son Bolivic de toda la vida. Realmente no hace falta gastarse mucho dinero para aprender y practicar. Este es el primero, ¿vale? Es de Bad Bunny. Os dejaré a continuación un close-up para que se vea mejor. La verdad es que tenía muchas ganas de dibujarle y todo empezó porque estaba yo en Spotify y vi una portada con esta foto y dije, esta es la mía y tengo que empezar a dibujar a boli con esta. Bueno, ya había hecho anteriormente algunos de Billie Eilish. No me costó mucho como tal, fue más trabajo el pelo. El siguiente es de Miley Cyrus, es a boli rojo y la verdad es que tenía muchísimas ganas de dibujarla también. Soy fan de Miley Cyrus desde pequeña, o sea que imaginaros, y la verdad pues es que me gustó mucho, salvo el pelo. Realmente no estoy muy satisfecha, pero lo gana con los accesorios, la cara, el siguiente, Bajal. La verdad es que cuando dibujo a un cantante es porque en ese momento lo he necesitado, tipo me ha transmitido muchísimo. La verdad es que la mirada a mí me encanta, de nuevo. Y el pelo, había que tener muchísimo cuidado para hacerlo todo súper liso, porque si os fijáis, en el momento que ya la empieces a lo mejor a liar aquí en plan hacerlo como rizado y demás, o que se te están yendo de lado o lo que sea, no sé si me estoy explicando muy bien, ya va a perder todo el sentido, porque lo que le caracteriza a ella en esta foto, por ejemplo, también es el pelo muy liso. Le ve bastante el hombro en comparación con la cara, ¿sabes? Entonces pues igual pierde un poco y tal, pero también me gustaba que se viera la mano, entonces pues bueno, lo dejé así. Este es de Jessica, me encanta, o sea, la mirada y la forma de la boca y el pelo de esa manera, todo, plan en sí, la imagen me transmitía muchísimo. Este es de Bella Hadid, me llamaba también bastante la atención. Vuelvo a pasar lo mismo con lo del pelo liso y no sé, a mí me encanta la profundidad de los ojos y yo creo que también es un poco el detalle. Bueno, siguiente, de Helen Polygrey en los Peaky Blinders. La verdad es que decidí dibujarla porque me parecía un personaje súper importante que me transmitía un montón en los Peaky Blinders. Y pues no sé, decidí dibujarla y pues nada, aquí está. Y me acuerdo que la dibujé mientras estaba haciendo proyectos y trabajos de la uni, que la verdad me sirvió muchísimo para despejarme. Y pues nada, el pelo me encanta, sobre todo eso, pero no le encontré mucha dificultad a este dibujo. Sin embargo, a otros que veréis más adelante, pues sí. Porque realmente me inspiraba mucho y cuando un dibujo me inspira, pues la verdad es que es como mucho más fácil ir tirando con ello. A continuación, como os he dicho antes, no todo es perfecto en esta vida. Este es de Recycle, la verdad es que no me convencía mucho. De hecho, le acabé borrando de Instagram. Y pues bueno, la verdad es que en ese momento pues me gustaba muchísimo la perspectiva de la foto, pero luego dije, Angie, ¿dónde te has metido? Porque, bueno, al igual que voy a enseñar los dibujos que más me gustan, pues también voy a enseñar los errores, ¿no? En plan, no estoy muy acostumbrada a trabajar la boca, los dientes, y claro, pues no me gustó mucho, pero bueno, hay gente que sí que le gusta y demás, pero bueno, no me convencía del todo, la verdad. Cuando dibujas a boli, pues es que no hay vuelta atrás, o sea, puedes poner pintura o algo, es que se va a notar, ¿sabes? Entonces no es lo mismo la textura del boli, ¿vale? Que si pones un pegote de acrílico o Tipex o algo que queda muy cutre. Y no sé, también hay que aprender de los errores, así que Damiano,
me gustaba muchísimo esta foto. La verdad es que Damiano, o sea, es una persona que, wow, transmite mucho también. Me encanta el pelo, todo hay que decirlo. Eh, y la mirada sí que me costó un poco porque, claro, al tener los ojos tan oscuros es como un poco complicado, ¿no? En plan, siempre hay que dar un poco con el detalle y demás, pero me gusta bastante, podéis apreciar la textura, el brillo y demás. Aunque ya os digo que en las fotos intento que estén lo menos editadas posible o que solo esté editado lo que viene a ser el fondo blanco, ¿vale? Para que queden un poco más limpias y demás. Pero ya os digo que me gusta mucho conservar las sombras y las luces del dibujo, que son muy complicadas de conseguir con un boli. Realmente es que no os imagináis por qué. Bueno, ahora os comentaré algo que me está pasando con los bolis últimamente, pero... ¿vale? O sea, no hay boli que valga que tenga otra punta, quiero decir, son estos y ya está, ¿vale? En plan, te tienes que apañar con eso y la verdad es que hay que trabajar mucho detrás del dibujo garabateando, ¿vale? Porque, bueno, os lo voy a contar ya, pero se me están explotando últimamente muchísimo. Dejo la mesa, mis manos más pintadas que el propio dibujo, o sea, no entiendo muy bien por qué, será por el calor y demás, pero no sé si se aprecia. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy pintando y de repente se me explota y creo un manchurrón, ejemplo, ejemplo, o sea, no puedes hacer nada, quiero decir, pues hay que tirar un poco con ello. Que tampoco va a pasar nada, ¿sabes? Quiero decir, esto es al final trabajar con boli, es lo que conlleva, ¿no? Me gusta mucho trabajar con esta gramaje, ya os digo que me permite hacer cosas que a lo mejor, bueno, y el color es muy bonito, este color crudo me gusta mucho más que un fondo blanco, que a lo mejor le queda bien a un grafito o a otras técnicas. Siguiente. Damiano otra vez, con el pelo corto. Parece un cantante coreano, no entiendo muy bien por qué, la verdad, pero sí, a la gente también le gustó y yo estoy muy contenta. Aunque fue complicado, todo hay que decirlo, porque claro, si os fijáis tiene un ojo más abierto que otro, no se le ve muy bien en la foto. Si no tienes una buena foto de la que partir, poco se puede hacer, porque al final te lo vas a acabar inventando en la mitad del dibujo y luego pasa lo que pasa, que yo al final quiero dar con el toque un poco exacto, ¿no? Bueno, aquí también se me explotó, no sé si lo veis. Hice aquí en plan, solo dejé marcada la parte de la ropa. La verdad es que esto lo solía hacer bastante con el grafito anteriormente. Yo creo que, tengo dibujos en mi cuenta de Instagram así, pero también me gusta cómo se ve con el acabado así muy ligerito, ¿no? Voy a dibujar más veces seguro. Siguiente, Nati Peluso. La verdad es que este es mi favorito de los últimos, yo creo. Le dibujé hace muy poco. La verdad es que esa imagen me transmitía un montonazo. Yo intento que en todos los dibujos toda la zona del dibujo esté cubierta con boli. Y aquí, por ejemplo, en esta zona no está pintado. Da mucho más sentido a las sombras y demás. Bueno, en los retratos últimamente me está gustando porque al final también como que le da un toque, ¿no? Y sobre todo el detalle de las uñas, lo de Sana, me gustó mucho. Y aquí, de nuevo, los dientes la verdad es que me gustaron más que los anteriores. No podía ser de otra forma, nada más que este dibujo de Nati Peluso, Juicy Bay. La verdad es que este dibujo, el pelo, me tiró más tiempo que hacer la cara. Las pestañas también, en plan, tenían que ser súper precisas. Tiene mucha sombra este dibujo. Tiene más sentido si lo haces todo en la misma dirección. Al final resaltar las zonas que quieres que resalten, porque al final si tú quieres que destaque la mirada la vas a hacer más oscura, más intensa. Quieres que resalte el pelo, pues lo mismo. Igual, si no quiero que resalte las cejas, pues las hago más claritas, ¿no? O la mano, por ejemplo, las uñas. Tampoco es que resalte mucho, pero al final ahí están, ¿no? Next. Este es el último, ¿vale? Os lo prometo. De Nicki Nicole. Bueno, lo cierto es que este dibujo lo saqué de una captura del último videoclip. Y hay mucha diferencia entre dibujar con luz natural y dibujar por la noche, porque al final es que no ves la foto igual, no ves el dibujo igual. Así que sí, os recomiendo algo, es dibujar en el mismo periodo
tiempo, por así decirlo, porque tiene mucha sombra, ¿vale? Es una foto oscura. Bueno, quedó así, la verdad, me gusta mucho la mirada, el eyeliner. No te puedes ceñir solo a la foto, saber cómo es la persona, qué es lo que le caracteriza para saber dónde guiar tu dibujo. La verdad es que yo estoy muy contenta trabajando a boli y seguiré con ello porque, os lo digo, de verdad que el boli te permite pues aprender, no de otra forma, sino que no puedes borrar. Os dejo aquí este close-up para que veáis este tono como violeta, morado. Hasta aquí, definitivamente, el Sketchbook Tour. Muchas gracias a todos y a todas los que habéis llegado hasta aquí. Me ha encantado hacer este vídeo y hablar sobre los dibujos. Comentadme también qué os ha parecido, qué vídeos queréis ver por el canal y seguidme en mis redes sociales que las dejaré por la pantalla. Y cuidaos mucho y hasta la próxima.